Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dales esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, les responderás: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Pasemos al verso 20. Josué, podríamos decir así: Josué erigió con esas piedras en Gilgal. Leamos cómo está mejor ahí. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos qué significan estas piedras, diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, para que pasaseis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Alguna versión dice: para que temamos a Dios para siempre. Tomemos asiento, por favor. Quiero compartir en esta preciosa mañana la palabra del Señor bajo el título: piedras que hablan de Dios y de ti. Piedras que hablan de Dios y de ti. Este episodio es cuando ya prácticamente el pueblo de Israel ha dejado el desierto atrás, y adelante está la tierra prometida, la tierra de Canaán. Están a un paso de conquistarla. Tienen que pasar el río Jordán para empezar a tomar posesión de la bendición que por generaciones el Señor les había prometido. Había llegado el momento, había llegado el tiempo de Dios para Israel, había llegado el tiempo de cumplirse la promesa. ¿Sabe? Porque Dios siempre tiene un tiempo para cada generación, para cada persona en particular. Y entonces este episodio nos cuenta cuando Josué, guiando, liderando al pueblo, ya se aprestaban para pasarlo y para conquistar esta tierra. Y el capítulo 4 nos cuenta de manera muy explícita cómo es que el pueblo pasó el Jordán en seco. Dios detuvo las aguas, abrió camino para que el pueblo pasara, digamos, sin ninguna dificultad. Pero el Señor dio una orden a Josué. ¿Qué le dijo? Escojan 12 hombres, uno por cada una de las tribus, o sea, un representante por cada una de las
tribus o familias que conformaron la nación de Israel. Y con esas piedras, cuando pasen al otro lado, van a erigir un monumento. Van a erigir un monumento. Y ese monumento es conmemorativo, será un recordatorio de lo que ellos vieron como señal de la poderosa mano del Señor a favor de ellos. Entonces quiero referirme un poquito a ese hecho. Y los monumentos son documentos históricos que encarnan la idiosincrasia, las expresiones culturales, políticas y sociales de los pueblos, pero también simbolizan sus luchas, sus sacrificios, sus esfuerzos por alcanzar sus ideales. Los monumentos siempre nos llevan a ver memorias, a retrocedernos en el tiempo y saber que esos monumentos que están ahí representan la vida general de los pueblos. Colombia tiene muchos monumentos históricos, culturales, religiosos, podríamos nombrar aquí un montonón, pero quiero referirme a cuatro en especial que son muy significativos, y yo no sé si de pronto los podemos tener acá, si me los colocan en la pantalla. Esos tres monumentos históricos que hablan de Colombia solamente muchas veces con verlos son los lanceros de Boyacá. Los lanceros de Boyacá. No los colocaron. Bueno, están en el pantano de Vargas, allí en Boyacá. Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos han ido a visitar ese monumento? Es precioso. Y este monumento representa la valentía, el coraje del ejército patriota, que era un ejército conformado por gente llanera, que se vinieron a caballo, pasaron la cordillera y enfrentaron a los españoles aquí y debilitaron tanto las tropas españolas, y para ellos eso fue muy importante, entonces erigieron ese monumento. Yo no sé si ya lo tienen ahí. Ok, ahí ustedes lo pueden apreciar. Esos soldados casi desnudos que batallaron con valentía para buscar la libertad de Colombia. El otro monumento es el monumento de la colonización. Todos sabemos que todos los países latinoamericanos pasaron por procesos de colonización. Primero los conquistaron, luego los colonizaron. Aunque este monumento de la colonización hace parte ya de años mucho más recientes y que nos hablan de la colonización antioqueña, sin embargo, este monumento, ese monumento simboliza eso, todo lo que los colonos lograron, digamos, lo que sufrieron para poder, hacer productivas las tierras colombianas y lograr el desarrollo pues, que hoy tiene nuestra nación. Entonces, otro monumento importante es el puente de Boyacá, donde se selló la batalla de la independencia. Y hay otro monumento muy importante que ese no está aquí en la pantalla, pero que mucha gente también conoce, y es el Centro Geográfico de Colombia, que queda entre la vía de Puerto López a Puerto Gaitán, en un alto que se llama el Alto de Menegua. Allí hay un obelisco grandísimo que está ahí como un hito que señala la mitad del área geográfica de Colombia. ¿Cuántos han ido también a conocer ese lugar? Poquitos. Es un buen destino turístico. Cuando decían hacer un paseo a los llanos, no se olviden visitar ese monumento, que es bien bonito. Muy bien, entonces, como dijimos, los monumentos son eso, simbolizan toda la cultura, simboliza toda la construcción de una nación o de un pueblo. Las piedras de Josué y del pueblo se constituyeron en un documento, en un monumento con memorias perennes de las grandes obras y hazañas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ellos no lo deberían de olvidar jamás. Era un monumento que le hablaría a las generaciones
que iban a establecerse aquí en este territorio, en la tierra de Canaán, de todo lo que el Señor Dios había hecho para traerlos hasta ese lugar. Y es que realmente nosotros somos susceptibles a olvidarnos prontamente de las cosas que Dios hace. A veces nos quedamos con las experiencias dolorosas, con los recuerdos que nos produjeron experiencias negativas, pero a veces las cosas buenas, esas grandes epopeyas que Dios ha hecho con nosotros, esos grandes milagros, a veces se olvidan, a veces se nos van de la memoria. Y este monumento les recordaría siempre que cada israelita lo viera, todo lo que Dios había hecho acompañándoles y ayudándoles. Pero en realidad, ¿cuál era el propósito de Dios al ordenarle a Josué erigir este monumento con esas 12 piedras? ¿Cuál era el propósito de Dios? Porque Dios siempre tendrá un propósito, siempre, siempre. Siempre que cuando nosotros estamos con Dios y tenemos la vida hincada a los pies del Señor, todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser. Las cosas no pasan así porque sí. El Señor Dios tiene algo. La clave es nosotros saber para qué Dios nos llevó allí, para qué Dios nos permite vivir esta experiencia que estamos viviendo, estos momentos que estamos pasando. A veces nosotros nos quejamos por la rebeldía de un hijo, ¿verdad? Por una situación económica que estamos pasando, por un problema de convivencia con mi pareja. Pero todo esto, o en todo esto mejor, algo tiene Dios que decirnos, algo quiere Dios que hagamos. Dios quiere ajustar algo en nosotros para perfeccionarnos para toda buena obra, como dice su bendita palabra. Hay 3 cosas o 3 propósitos que el Señor quería al ordenar erigir este monumento. Y la primera es que esta generación que entraba a poseer la tierra y las naciones que estaban en ese entorno debían saber que el Dios de Israel era un Dios poderoso, más que todos los dioses. Esa es una de las razones o propósitos por el cual Dios mandó hacer este monumento. Dijo: estas generaciones no se podrán olvidar de mí ni de lo que yo hice por ellas. Siempre que miren esas piedras ahí amontonadas, sabrán que yo les acompañé, que les ayudé a pasar el Mar Rojo en seco, que los acompañé durante 40 años por el desierto, que les sostuve el calzado y la ropa durante 40 años, que cuando tuvieron sed les di de beber, que cuando tuvieron hambre les di comida, que no los abandoné, que cuando tenían que pasar a conquistar la tierra, derribé las murallas de Jericó y les hice pasar también en seco el río Jordán. Y siempre en la memoria colectiva de este pueblo, de esta generación, tenía que estar ahí. Y mira, Dios sabe perfectamente lo que va a pasar mañana en la vida de sus hijos. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros solo nos acostamos con la expectativa del día de mañana, porque esa es la realidad. Si nosotros supiéramos lo que fuera a pasar mañana, tal vez no saldríamos a la calle, tal vez tomaríamos ciertas medidas de precaución, pero Dios sí sabe. Esta generación que conquista a Canaán se irían a encontrar con muchos dioses paganos, y esa era la razón. El pueblo que va a conquistar esta tierra se va a encontrar con un sincretismo impresionante, con un panteón de tantos dioses que ellos se van a encontrar en un momento en la disyuntiva de saber a quién deben adorar.
y el Señor quería marcar el territorio. Que el pueblo supiera que el gran Dios del universo se llamaba Jehová, el gran yo soy, como lo había conocido el pueblo de Israel y como nosotros lo conocemos hoy. Amén. Y eso tenía que quedar impreso en su mente y en sus corazones. Y aunque era un Dios invisible, era un Dios que se contaba a través de la transmisión oral, era el Dios de ellos y que no lo debían de cambiar, aunque vieran dioses tangibles que los podían tocar, aunque vieran cultos diferentes a las expresiones y a los ritos que ellos tenían en su forma como habían aprendido a adorar a Dios. Aunque este tipo de dioses y aunque este tipo de rituales fueran atractivos, porque eran cultos totalmente carnales, sexuales, sensuales y paganos, que irían a provocar la tentación para que ellos se fueran allá, ellos debían de saber que ese Dios invisible que habían conocido históricamente era el Dios verdadero, y ese monumento se los estaba recordando. Que ningún Dios de los cuales ellos irían a adorar, que ningún Dios de los cuales ellos irían a saber, no hacían las obras que Dios hacía. Habían dos dioses en esa tierra, que era Baal y Astarot. Eran los ídolos dentro de tantos dioses que adoraban ellos allí. Que ningún Dios hacía obras como el Señor. Y eso se lo recordaba ¿a quién? ¿Quién se lo recordaba? Las piedras, el monumento. En nuestra vida de creyentes tienen que haber piedras que hablen del gran poder de Dios en nosotros. Son obras poderosas, como un cambio radical de vida. Toda persona que se denomine cristiano, que se haga llamar cristiano, tiene que haber tenido un cambio radical de vida. Si no lo ha tenido, entonces es una persona que quiere ser cristiana, pero no es cristiana. Puede ser una persona que le agrada el cristianismo como una propuesta religiosa. Puede ser una persona que le gusta cohabitar entre cristianos, pero si no ha sido tocada y transformada por el Espíritu de Dios, no es un cristiano. Porque esa es una piedra que hablará de nuestros hijos. Nuestros hijos habrán de saber que yo antes de conocer al Señor era un borracho, era un mujeriego, era un jugador, era un adicto, tal vez algún narcótico. Era una persona impulsiva, colérica y agresiva. Ellos tendrán que saber que cuando se encontraron con Cristo les cambió la vida. Y esa es una piedra, un monumento que le hablará a nuestros hijos, que ese Dios que aprendieron de niños es poderoso para cambiarle también a ellos. Otra piedra para mostrarle a nuestras generaciones no es esa con la que a veces vivimos todos los días, ¿verdad? Alegando y regañando para todas las. No hablo de esas piedras. Seguimos hablando de esas piedras que recuerdan las grandes hazañas y proezas que Dios hizo en nuestra vida. Y sabe, todos nosotros tendremos que mostrar algún día un milagro en nuestra vida económica, un milagro en nuestra salud, un milagro en nuestra convivencia. Nuestros hijos tienen que saber, si esa fue nuestra historia, que un día nuestro hogar, mi relación con mi pareja era un asco, pero que desde que Cristo llegó a nuestras vidas, papá y mamá
empezaron a cambiar y hoy tienen un hogar bonito que los reta y los desafía a ellos a construir uno igual o mejor a lo que papá y mamá tuvieron. Amén, mis hermanos. Y nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, sino las personas que nos rodean, sabrán que un día estaba amenazado de muerte y que el Señor Dios me sanó, me restauró. Amén. Nosotros hemos tenido historias que contarle a nuestros hijos. Ellos supieron que la mamá se quedó ciega y que el Señor la sanó milagrosamente. Esto marcó la vida de Angie, porque cuando ella nació, mi esposa tuvo desprendimiento de retinas y el diagnóstico era que quedaba ciega. Esa es una gran piedra que le habla a nuestra hija que Dios sana, que Dios restaura y hace milagros. Y ella lo sabe y ella ha puesto en práctica eso. Si Dios lo hizo con mi mamá, lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con mis hijos. Iván tiene una piedra, porque cuando él tenía 20 días de nacido, el Señor lo sanó, lo libró de la muerte, estaba ya más muerto que vivo. Y eso ha sido un hito para que él tenga fe, para que él tenga fe. ¿Qué piedras tienes en tu vida cristiana que hablen bien de Dios y hablen bien de ti? ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida como cristiano, de la cual sus hijos y su familia se admire y le anime a buscar la presencia del Señor? Ese monumento siempre les recordaría a sus hijos. Sus hijos deben de saber que el Dios a quien tú acudes, que al Dios del cual tú hablas, que el Dios del cual tú le hablas a ellos, que a ese Dios que vas a adorar a la iglesia es ese Dios que un día te liberó de un demonio, de una depresión, de una ansiedad, de un espíritu de suicidio, de unas ganas de querer quitarte la vida, que te puso en un plano de amar la vida y de cuidarla, que te libró de un yugo de juego, de un yugo de drogadicción. Tienen que haber eventos en nuestra vida que le hablen a los demás que de ese Dios que nosotros adoramos, que nosotros amamos, puede ayudarle en cualquier situación que se pueda encontrar en la vida. Y que si a mí me ayudó, a ellos también le irán a ayudar. Con todas las cosas que Dios has hecho, ¿tienes un monumento en casa que le recordarán a tus hijos, a tus vecinos, a tu familia, que el Dios tuyo ha mostrado su poder y toda su gloria en su vida? ¿Sabe? No podemos olvidarnos. Yo tengo experiencias con Dios que nunca se me olvidan ni se me olvidarán, porque marcaron mi vida, y estoy tan convencido de que mis hijos y que muchos hermanos de esta iglesia conocen esas piedras y se han fortalecido en su fe y se han desafiado y se han retado a vivir una vida cristiana para la gloria del Señor. El segundo propósito era para que otras personas, al ver las obras que Él hizo, creyeran en Él. Vamos a leer un momentico del verso 20 al 24. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán
Y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho con el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Verso 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Dejemos hasta ahí. El segundo propósito al elegir este monumento era porque no solamente los hijos de Israel se iban a encontrar con él, sino que las naciones extranjeras a donde ellos habían llegado se iban a dar cuenta de ese monumento, se iban a parar y dirían: ¿qué significa esto? Cuando proyectamos acá los monumentos o este monumento que está proyectado, si no supiéramos, si no tuviéramos una información previa, nos preguntaríamos: ¿y qué es eso? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Entonces estas naciones, cuando se acercaran a mirar ese montón de piedras, preguntarían: ¿qué significa eso? Un israelita entendido, porque ya se lo habían explicado, diría: no, ese monumento representa las grandes obras que Dios hizo por nosotros, y muy seguramente se las empezarían a contar, y muchos de ellos irían a conocer el Dios de los israelitas, que era Jehová el gran yo soy, que es un Dios absolutamente poderoso. Ustedes recuerdan que cuando los espías fueron a explorar la tierra, ellos fueron vistos por los cananeos, y ellos corrieron y se escondieron en la casa de una mujer. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba ella? Rahab. Y ella sabía de que Jericó iba a ser destruida, y ella era consciente de que los israelitas tenían un Dios absolutamente poderoso. Ella lo sabía. Ese monumento les iba a afianzar y les iba a afirmar más esa gran verdad que usted y yo hoy tenemos: que el Dios del cielo y de la tierra es absolutamente poderoso, y que no hay otro, y que después de Él no hay más, y que solamente a Él debemos acudir nosotros. Esa es la realidad. Entonces, mis queridos, las obras de Dios, lo primero es que las obras poderosas de Dios se evidencian en nuestro carácter. Escuchen, hay dos formas como la gente puede ver las grandes obras de Dios en la vida de un creyente. La primera es que la gente se va a dar cuenta por nuestro nuevo carácter, por toda la riqueza que hay en nuestro interior, ¿verdad? Eso es lo más importante. La gente de estas naciones irían a conocer a Dios y experimentarlo al ver el estilo de vida de los israelitas, que era un estilo de vida tan diferente a la vida de ellos. De la misma manera, mi carácter, mi forma de ser como cristiano hablará a otras personas de Dios, no de mí, sino de Dios. Porque la gente dirá: ve, y este que era un vagabundo, vea, de cantina en cantina, y lo veo juicioso, ya no llega borracho a la casa. Antes era todo pelietas, ahora se volvió una mansa paloma. Y esa vieja ya que parecía una revendedora, ahora tan juiciosa. Y los vecinos dirán: ¿sería que los vecinos se mudaron? Porque ya no oigo esos ruidos del domingo por la mañana, del lunes por la tarde, ¿verdad? Algo pasó con ellos, no se han ido. Y mire, van cogidos de la mano. Eso les está hablando del gran Dios de Israel, les está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y ellos se van a convencer más
por lo que ven de lo que hay ahora en nosotros. Porque ahora nosotros somos personas amorosas, somos tiernos, somos comprensivos. Ya no somos gente grosera, ya no somos altaneros, ya no somos rebeldes, irreverentes, que tenemos lapsos de momentos, porque eso hay que reconocerlo, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha salido un día por ahí un chispón de esos bien tremendos? Un día no amanecimos bien y peleamos con el carnicero. Y somos cristianos y somos buenos cristianos. Pero en ese momento se nos salió el viejo hombre. Estamos en esa lucha. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que yo siento vergüenza. Siento vergüenza delante del Señor. Y mi segundo paso, si soy un buen cristiano, no dejo de ir a comprarle la carne al carnicero y me voy para otra carnicería, ¿no? Vuelvo allá donde ese hombre humilde que no chistó nada, porque eso es lo más tremendo, que yo me reboté y me salí de la ropa y el Señor más cristiano que yo, ¿verdad? Entonces yo tengo que llegar al otro día y le digo a vecino, si le sé el nombre le digo, don Jaime, perdóneme porque yo no he tenido paz, anoche no pude dormir, me sentí muy mal por lo que le dije, fui grosero, fui altanero, perdóneme. Y el Señor se sorprenderá, porque cuando usted salió toda brava, todo disgustado, don Jaime, ¿qué dijo? Y cristiano. Pero ¿qué va a decir al otro día cuando usted va y se humilla y reconoce su pecado? ¿Qué va a decir? Qué buen cristiano. Yo quiero ser como ese. ¿Sí? Las grandes obras de Dios tienen que cambiarme interiormente, tienen que darme un carácter parecido al carácter de Cristo, para que la gente no me repela, sino para que la gente se acerque a mí, para que la gente aprenda a confiar en uno. Qué bonito es cuando la gente dice, porque la gente a veces dice, yo no sé qué es lo que usted tiene, pero usted tiene algo raro. Y uno dice, malo, dice, no, bueno, yo estoy con usted hablando y siento paz. Usted me inspira confianza, usted me inspira ternura. Usted parece un osito de peluche. ¿Se lo han dicho alguna vez? Repito, ¿se lo han dicho alguna vez? Creo que sí, creo que sí. Que cuando usted habla, todo el mundo queda callado porque usted es autoridad. Qué bonito eso. Y hay otra forma de manifestar las poderosas obras de Dios, porque el propósito, el segundo propósito era para eso, para que otras personas al ver las obras de ellos en su vida creyeran en Él. Entonces, la otra manera, mis queriditos, es que las obras de Dios se evidencian en las cosas sobrenaturales que Él hace en nuestra vida y en nuestra familia. Y no quiero repetir porque ya lo dijimos, pero qué bonito es que no solamente Dios hace obras en mi interior, sino que Él hace obras al exterior, en mi vida. Él hace obras poderosas en mi situación económica. Y usted ha sido testigo y ha vivido milagros económicos. Levanten su mano los que han tenido aquí milagros económicos. Tenían esa necesidad de una plata y no la tenían, y el acreedor estaba que ya lo asfixiaba, y usted tal vez estaba desesperado, tocó muchas puertas y no consiguió nada, y al final dijo, ay Señor, haz tu voluntad. Mañana el Señor a lo mejor me da hasta pegar por ahí algún bofetón, pero no puedo hacer más. Y el Señor Dios, de una manera milagrosa, le resolvió el problema económico. Amén. En esta iglesia yo he oído testimonios que el Señor saldó cuentas en los bancos de créditos hipotecarios.
Y la gente va a conocer de las grandes obras de Dios por eso, porque usted las va a contar. Como ya lo habíamos dicho, pues no vamos a hacer más énfasis en eso. Tercer propósito, para que esta generación temiera al Señor. Esa generación que llegó, que se iba a encargar de conquistar la tierra, debían de conocerse y caracterizarse por ser un pueblo que tenía temor de Dios, pero entendido el temor no como un miedo, no como un terror, no como un espanto, no como de ver a ese Dios allá castigador, como todo regañón, cascarrabias. No, ese no es el temor de Dios. Cuando la Biblia habla que ellos debían temer a Dios, cuando a nosotros nos predican y cuando en la palabra encontramos que es, digamos, bienaventurado el hombre que teme al Señor, se refiere es a asumir a Dios con respeto sumo, con reverencia, con un temor pero santo. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Como la pareja que no quiere entristecer a su pareja, que no quiere dañarle el corazón ni la vida, y entonces, aunque tiene oportunidades para ser infiel, no lo hace porque se acuerda de su esposa, le tiene un profundo respeto, un profundo amor, y por eso él teme meterse en esos enredos por allá, porque quiere guardar el corazón de su pareja, porque no lo quiere dañar, no le quiere causar mal. Entonces el temor que se le debe a Dios es ese, de no hacer cosas que a Él lo mortifiquen, que a Él lo hieran, que a Él le hagan daño. Ese es el temor que cada israelita que llegó a poseer la tierra debía de manifestarla hacia el Señor. Y ese era el propósito de ese monumento. Si Dios es poderoso y me bendice, si Él ha hecho tantas cosas maravillosas en mi vida, lo menos que yo tengo que hacer por ese Dios es temerlo. Es decir, mostrar reverencia, respeto y amor por Él. Y el monumento les iba a hablar de esas cosas. Les iba a hablar de esas cosas. Cuando Dios le insiste al pueblo que lo tema, no es con el fin de subyugarlo o ejercer un dominio abusivo sobre el pueblo. No. Cuando Dios dice eso, es porque Él quiere que la gente lo haga por obediencia y por fe. Porque el Señor Dios se va a desmandar con tantas bendiciones para ellos. Él dijo: ustedes me temen a mí y conmigo lo tienen todo. Lo tienen todo. Si ustedes quieren que esta tierra que yo les dije que fluye leche y miel, si ustedes quieren la miel y quieren la leche, como lo predicamos en alguna ocasión, si ustedes quieren eso, la única condición que ustedes tienen es: témanme, ámenme, no se vayan a adorar otros dioses, quédense conmigo porque yo fui el que los traje. Yo fui el que los traje. Y no podemos ser tan canallas de abandonar a un Dios que nos lo ha dado todo, que cuando estábamos en la mala nos sacó de allí y nos bendijo. Hay historias tristes de cantantes que cuando estaban cantando en los buses se enamoraron, se casaron con una chica sencilla, la niña, una chica humilde pero buena esposa, y de repente un día se presentaron en Yo Me Llamo o se presentaron a Factor X, y verdad que el man cantaba bien, verdad, y entonces empezó a progresar en ese concurso y se lo ganó, y con ello se ganó una buena plata. Nunca había visto tanta plata junta, y juntamente con esa plata le llegó ¿qué? La fama. Y cuando hay plata y hay fama, ¿qué llegan? Las mujeres, los caballos,
¿Y qué más? El trago de todo. Y llega la infidelidad. Ustedes conocen por ahí un caso de un artista que se presentó allí, muy famoso él, de verdad, y tan pronto llegó y tuvo fama, abandonó a su esposa. ¿Sabe? Eso me produjo tanta indignación. Porque no se quedó con esa mujer que se partió el cuero luchando con él cuando no tenían nada. Cuando usted oye esa historia, ¿usted qué le provoca? Lo que le provocó a David cuando Natán lo confrontó con esa parábola, ¿cierto? De la ovejita. Entonces David dijo, no, pues que ese hombre muera por abusivo. ¿Cómo le va a quitar la única ovejita que tenía? ¿Verdad? Porque hay en nuestro corazón un sentido correcto de justicia. Y uno quisiera como coger a esa persona y pegarle un sacudón. Mira, eso era lo que Dios quería. Ustedes no me pueden abandonar porque yo los amo. Mira cuánto he hecho por ustedes como para que ustedes me dejen aquí cuando están en la bendición. Cuando ustedes estuvieron mal, nunca les falté, siempre estuve ahí. Y ahora que lo tienen todo, ¿qué me van a dejar? Hay una triste historia, y es que cuando el ser humano está bien, se olvida de Dios. No debía ser así, pero pasa. Ese monumento les iba a decir que aunque estuvieran entre la leche y la miel, debían recordar que el que les daba la leche, la miel y la abundancia, los sarmientos, todo lo que allí había, era por la poderosa mano del Señor. Si algún día Dios te prospera a nivel intelectual, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de familia, si te prospera a nivel ministerial y llegas a ser un hombre y una mujer muy usada por el Señor, sea más humilde y quiébrese más ante la presencia de Dios. Porque si nosotros tenemos plata y no tenemos a Dios, somos como un burro con plata. Si tenemos fama pero no tenemos a Dios, ¿de qué nos sirve la fama? Como dijo tal vez Alex Campos. ¿Sabe? Estamos completos cuando estamos en la tierra prometida, llenos de bendiciones, pero sabiendo y valorando que la bendición más grande es nuestro papá, que nos trajo hasta ahí. Eso es lo más importante. Termino contándoles que lastimosamente esta generación que debía llevar a sus hijos a ese monumento, no en una actitud idólatra, sino que cada papá debía coger a su niño, a su niña y decirle: venga hija, venga hijo, mire, ¿sabe? ¿Qué ves ahí? Y el niño diría: unas piedras, papá. Y ese papá tendría que decirle: mira hijo, esas piedras las sacamos del centro del río Jordán. Y ese arrume de piedras que usted ve ahí se hicieron para que nosotros y ustedes y mañana cuando crezcan y tengan hijos sepan que el Dios Todopoderoso que nos trajo a esta tierra hizo grandes obras para poder llegar aquí, y que es el único Dios real, verdadero, que ustedes van a encontrar con un montonón, pero el real, el único, el auténtico, el dueño del aviso es el Dios que nos trajo hasta aquí. Pero ellos no lo hicieron. Tremendo es el pueblo de Israel, ¿no? Pero tremendo somos nosotros también como el pueblo de Israel, que somos desobedientes. Pasemos unas hojas adelante y vamos a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Ya nos vamos, mis hermanos. Jueces, capítulo 2.
Escuche esto, del verso 6 en adelante. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron con Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho a favor de Israel. Escuche el verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Verso 10. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho en Israel. Es decir, los hijos de esa generación que entró a la tierra prometida, que tenían la obligación de llevar a sus hijos a ese monumento y decirles, no se lo dijeron. Porque es una generación que no conocía al Señor. Si nosotros miramos el verso 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Dice que una generación que no conocía a Dios. ¿Quiénes fallaron, mis hermanos? Los padres, que se olvidaron del mandamiento. Cuando tú tengas hijos y no los tienes, y tú que tienes hijos, por favor, tomen a esos niños y háblenles de Dios. Cuéntenle las experiencias personales que ustedes han tenido. Inspírenlos, motívenlos con su comportamiento. Si nosotros le hablamos que Dios es amor, pero nosotros somos ogros con ellos, ¿cómo ellos querrán acercarse a Dios? Pero si ellos le oyen decir a usted Dios es amor, y aparte de eso, eso es reforzado con el amor con el cual tú los tratas, entendiendo que el amar no es alcahuetear, entendiendo que el amor es desear y hacer todo lo posible como papás para que ellos les vaya bien en la vida, y que en ese proceso a veces hay que regañar, que en ese proceso a veces hay que quitar privilegios, reconocer que en ese amar tenemos que hacerles repetir una tarea, tenemos que darles un regañito, pero que todo eso lo hacemos por amor y ellos lo deben entender. Pero no perdamos la oportunidad. Alguien dirá, pero mis hijos ya se crecieron, ya no lo puedo hacer. Tiene un recurso muy valioso, que es orar por ellos y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque yo perdí la oportunidad más grande, porque cuando mis hijos estaban chiquitos preferí que quedaran con una tablet, que se quedaran en la cama, que se quedaran en el televisor, y no los llevé a la iglesia. Yo no sé usted con qué historia le va a salir a Dios. ¿Sabe? Aquí en la escuela infantil tenemos chicos que vienen por allá cada mes, cada 20 días. Y yo quiero decirles esto para que ustedes se aterren. A los niños les gusta venir a la iglesia, a los niños les gusta estar en la escuela dominical, y cada vez que usted se niega a venir aquí a la iglesia, cada vez que usted prefiere la ciclovía, cada vez que usted prefiere atender la visita, cada vez que usted prefiere sacar una excusa para no venir a la iglesia, no solamente se está privando el derecho, la bendición y la obligación de venir a adorar a Dios aquí, porque tú eres un deudor, porque tú le debes mucho a Él, sino que también estás privando a los hijos de tener una experiencia con Cristo, y no está cumpliendo como esta generación que entró y que debía hablarles a sus hijos. Alguien dirá, es que yo no sé cómo hablarle a mis hijos del Señor. Pues tú no lo sabes, tráigalos a la iglesia, que allí hay un grupo de hermanas de esta iglesia que se sacrifican
por enseñarles los caminos del Señor a sus hijos. Por lo menos haga eso algo, papá. Por lo menos haga eso. Por lo menos haga eso. Dele la oportunidad para que su hijo por lo menos cada 8 días le hablen del Señor. El Señor Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque es el reino de los cielos. Impedirle a un hijo que se acerque a Cristo es dejarlo en casa. Ay, pero pobrecito mi chinito, tiene sueño y mañana tiene que madrugar. Todos los días madrugando. Entonces el único día, no, dejémoslo que duerma el pobre chino allá. Y hasta le echamos el perro al gato ayer junta para que siga durmiendo. No, mis hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no hablo más porque ya parece que lo estoy regañando y ese no es el propósito. Pero si usted considera que Dios le habló en esta mañana, dígale a Él: gracias, Señor. Gracias porque tu palabra era para mí. Era para mí. Si usted juiciosamente ha traído a sus hijos acá y ellos hoy temen a Dios y se proyectan, se perfilan como siervos de Dios, pues usted hizo la tarea. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Pero si no lo hizo, todavía tiene la oportunidad. Tráigalos a la iglesia. Y si ya están muy grandes para que estén en la escuela dominical, ya están muy grandes y toman sus propias decisiones, por lo menos póstrese y ore por ellos para que un día un siervo de Dios vaya y les hable de Cristo y los traiga hacia Él. Padre, gracias por tu palabra.